Saludos amigos, gracias por estar en La Hora con Gregory. Esta noche vamos a hablar de temas relacionados con el mundo jurídico en República Dominicana. Recibo con mucho agrado al abogado Valentín Medrano. Saludos, doctor Medrano. Saludos, Gregory, saludos a tu grey de seguidores que se mueven contigo donde quiera que tú te mueves. Eso es chulo, ¿eh? Eso es agradable, verdaderamente. Se siente bien, se siente bien. Para mí es un honor estar aquí. Siempre creo que soy un poco reiterativo si lo digo. No, es un honor estar aquí. Siempre ha sido un honor estar contigo. Porque, y debo decirlo, porque si tú haces algo bueno y no te lo reconocen, ¿tiene algún tipo de valor? Posiblemente sí. En seres humanos muy especiales, que no le interesen en lo absoluto el reconocimiento, que no tienen afán de trascendencia y que simplemente quieren cursar su paso por la vida sin ningún tipo de complicación, ni de compromiso, ni de aceptación de reconocimiento, bueno, galones que se hayan ganado y esas cosas, pero a los seres humanos normales, si hacemos algo bueno, nos gusta que se nos reconozcan, porque es premio y castigo la vida, ¿verdad? Y tú haces un muy buen trabajo, así que creo que no peco con reiterar cada vez que venga aquí que me siento muy a gusto con el tipo de comunicación profesional que haces. Me halaga y respeto. Me halaga que te halague. Tus palabras, gracias Valentín Medrano, muchas gracias. Quiero iniciar nuestro conversatorio con un tema que es posible que te sorprenda que lo ponga iniciando el programa, y es que en este momento está en ciernes una huelga nada más y nada menos que de fiscales en República Dominicana. Quiero escuchar tu opinión al respecto. Mira, lo primero que nosotros debemos hacer al momento del abordaje de un tema es contextualizar, darle a la gente una definición, porque hay cosas que se aceptan pura y simplemente, sin conocerlos, sin hurgar en lo que son sus meollos institucionales, fundamentales, su conformación, su concreción, su papel. En el caso del Ministerio Público, los fiscales son verdaderos héroes anónimos de la República Dominicana. Siempre lo he catalogado como tal. En el sentido de que hacen un papel, cumplen con un rol en la vida institucional y social de la República Dominicana, de cualquier país del mundo, porque no es exclusivo de la República Dominicana, es una institución, es una estructura jurídica que pulula en prácticamente todos los países que conforman el orbe terráqueo. Y el fiscal, el fiscal dominicano, debe ser uno de los fiscales más mal pagados. Debo volver a lo que desde el punto de vista de la contextualización se requiere en términos de definición del papel y el aporte que hacen los fiscales a la República Dominicana. ¿Por qué sindicarlos de héroes anónimos? Muchos son héroes públicos, porque por ejemplo en el caso de la cúpula del Ministerio Público, todo el mundo lo conoce. Incluso lo han alabado, pusieron en una institución de transporte público, puso sus figuras en muchísimos de los vehículos de transporte público de la ciudad capital, alabando, loando el papel que se presuponía, porque todavía no había iniciado, que se proyectaba, haría la cúpula del Ministerio Público. En este caso, doña Miriam Germán y las dos personas seleccionadas en ese momento para la conformación de los papeles desde el punto de vista protagónico, institucional, contra el presunto flagelo de la corrupción, no, contra el flagelo de la corrupción, pero a presuntos culpables. Lo de presunto es porque la Constitución obliga a presumir a toda persona inocente, y es la verborrea obligada a la que nosotros estamos abocados como abogados en la tratativa de las personas sindicadas por actos de transgresión a disposiciones punibles. Entonces, esos son conocidos, loados y alabados.
Por ejemplo, se sustituye incluso el órgano, que es el Ministerio Público, para darle un matiz personalizado a las acciones llevadas a efecto por el Ministerio Público en algunos asuntos que se entienden como loables, reitero el término, como aceptables desde el punto de vista social. Y dicen, por ejemplo, Wilson Camacho, Jenny Berenice, Miriam Germán, que son la cúpula, hicieron tal o cual cosa. ¿Ves? No, el Ministerio Público hizo. Perfecto. Pero la masa, el 90 y tanto por ciento, 99% de los miembros del Ministerio Público, que yo decía en una ocasión, justamente cuando el presidente de la República hablaba de independencia del Ministerio Público, y lo único que hizo fue designar a una procuradora. Es decir, él con esa sola designación entendía que cambiaba al 99.9% de la conformación del Ministerio Público. Es una de las grandes engañifas a las que nosotros hemos sido sometidos. Y tal vez poco a poco la gente empieza a cambiar de criterio, porque antes, cuando yo inicié asumiendo la postura que hoy asumo y que he mantenido de forma inalterable durante todo mi ejercicio profesional y en la vida pública, ahora entienden que no era un asunto de posición política, porque nunca pudo haberlo sido, porque yo no soy opositor del gobierno. Muy bien, pero vuelvo la al huelga, Ministerio Público. ajá, la huelga. No, vuelvo al Ministerio Público, si tú me permites y me excusas, para contextualizar. Esto, el 99% de sus conformantes son héroes anónimos. ¿Y cuál es su heroicidad? ¿En qué consiste esta heroicidad? Cuando tú eres victimizado por una persona que transgrede la norma, supongamos que hay un tipo que ha adquirido tanta fuerza desde el punto de vista delictual que impone cosas en el sector donde tú vives. Es un matarife, un malón, y tiene el apoyo de otros correligionarios en esta actividad delincuencial. Funcionan en asociación de malhechores. A ti como ciudadano, enfrentarlos te es eminentemente riesgoso, peligroso, terrible. Porque son personas impensable quizás de mi parte. Sí. Pero entonces hay unas personas que son ciudadanos civiles igual que tú, que se formaron en la universidad para ser profesionales, que asumieron un rol institucional de perseguir a esas personas. Para defenderme a mí. Para defenderte a ti. Ya. Y ellos, al que asesina, al que roba, al que viola, al que homicidia, que no es lo mismo que asesinato, o comete cualquier tipo de transgresión o definición de su conducta a una norma prohibida, ellos se encargan de darle el frente. Te sustituyen a ti como víctima y asumen el rol de la venganza, por así decirlo, de la venganza institucional. Esos son los fiscales. Esos son los fiscales. Ya. Y entonces, en el caso de los denominados y alto conocidos casos rimbombantes de corrupción, bueno, esos son un grupo de fiscales que hacen un papel, tienen un rol institucionalmente, están cerebrados en que lo están haciendo bien y perfecto. Pero cuando en un barrio, en el sector Libertad, por ejemplo, de Santiago, a una madre le matan un hijo, quienes dan el frente a favor de esa víctima son los fiscales. Cuando una persona define en su conducta la violación de la ley 50/8, que es la que tiene que ver con el flagelo del tráfico ilícito de estupefacientes, quienes le dan el frente y arriesgan su vida a personas de una asociación peligrosa de malhechores son los fiscales, sin caretas, de frente al presunto comisor de los hechos, y los culpan a través de un acto que se llama acusación, los indican, lo investigan, los procesan y procuran una condena. Obviamente que se convierten ipso facto en el principal enemigo
con nombre, cara, con definición clara de la persona que transgrede la norma. Entonces el fiscal cumple con un rol social de un valor incalculable, pero un altísimo valor. Esa es su función. Esa es su función, ese es el rol O sea, esencial. está cumpliendo con lo que el Estado ha dicho, te contrato para que desempeñes esta labor. Te contrato, te formo, porque hay una formación obligada en la carrera del Ministerio Público, te contrato, te formo y exijo de ti éticamente un compromiso para que tú asumas en representación de la sociedad y del Estado la persecución de la criminalidad. Y ese es el rol esencial del Ministerio Público. Y cumplen con ello con absoluto decoro. El 99% de los fiscales son personas altamente decorosas en el ejercicio de sus funciones. Y lo hacen teniendo precariedad en todos los órdenes. Porque desde el punto de vista de lo que son los ataviamientos necesarios desde el punto de vista funcional para que las cosas se operen de forma correcta, los fiscales no tienen absolutamente nada. A veces hace falta papel, una impresora, una silla, y aún así la respuesta del Ministerio Público a la criminalidad es más que óptima. Entonces estamos hablando de personas que lo merecen todo. Y la capacidad de esos fiscales, ¿cómo tú la evalúas? Y la formación, mira, uno de los puntos luminosos desde siempre del Ministerio Público es la escuela de formación del Ministerio Público. ¿Es una escuela que hay en un solo lugar o en distintos lugares? Es una universidad lugares a lo interno del Ministerio Público que forma a los fiscales. Y es de los puntos más luminosos, de lo mejor que ha ocurrido dentro del Ministerio Público en términos de funcionamiento, es la formación constante de fiscales. Aquí han venido las grandes lumbreras del derecho internacional, sobre todo de Latinoamérica y de los Estados Unidos, a formar los fiscales dominicanos en especialidades específicas que tienen que ver con áreas también muy específicas de la segmentación que ellos tienen de los tipos de delitos que se proscriben. Por ejemplo, ahora mismo creo que terminaron o están por terminar un curso internacional con participación de docentes internacionales en lo que tiene que ver con el delito de extinción de dominio y lavado de activos. Entonces, la formación es constante, pero de la más alta calidad. Incluso la calificación que recibe la escuela del Ministerio Público es más que óptima. Y creo que he utilizado 2 veces el vocablo para referirme al Ministerio Público y a sus componentes porque lo merecen. ¿Y por qué ellos ahora se están yendo a huelga? Bueno, por la misma carencia y la misma falta de responsabilidad, por así decirlo, en el cumplimiento de los compromisos hechos con el Ministerio Público. Cuando el presidente de la República recientemente le pidió a doña Miriam que en el placet que se crea entre la modificación constitucional y la selección de su sustituto o sustituta para la dirección del Ministerio Público en la Procuraduría General de la República, se congeló el presupuesto y se entendió que muchas de las respuestas que se tenían que dar a las exigencias y reivindicaciones del Ministerio Público podían esperar por la realidad que se planteaba. Pero, oh sorpresa, el Ministerio Público está convocando a un concurso externo cuando no ha resuelto el problema de fiscalizadores sobre todo, que requieren de un ascenso. ¿Y la respuesta para qué? Y la respuesta, ¿sabe cuál es? Que no hay recursos para eso. ¿Y el concurso en qué consiste? Para ampliar la matrícula de conformantes del Ministerio Público. Es decir, para que los compañeritos puedan entrar a través de un concurso a formar parte del Ministerio Público. Eso, para que entren a la carrera. Eso que acaba... Oye, no solamente para que entren a la carrera, sino para que entren a la carrera.
a la carrera, porque En la obviamente, carrera. porque obviamente la realidad es la siguiente. Valentín Medrano. Se supone que doña Miriam termina un día de esto cualquiera, porque ya se escogió la forma de selección del Ministerio Público. Ella ha dicho que no va, pero obviamente también el presidente de la República dijo que no iba y fue. No sabemos, porque uno ya en la gente pública tiene que tener sus dudas de lo que afirma. Entonces, si ella se va, no es hacer a la carrera la introducción a la carrera de personas que pueden ser aspirantes a la carrera del ministerio. Y que quieren entrar en la carrera mediante ese concurso. Ahora, Valentín, Todo a la esa carrera. aseveración de que entrarán los compañeritos, yo puedo sentirme que hay una subjetividad no necesariamente sustentada en la realidad. ¿Por qué decir que es para compañeritos ese concurso? Bueno, la modificación constitucional que propuso el presidente de la República, de la República, que habló 4 años diciendo que lo que a él le interesaba era propugnar por una ampliación de la independencia del Ministerio Público, lo que procuró fue todo lo contrario. La modificación que propuso el presidente de la República y que una sola parte, un solo aspecto se echó hacia atrás, porque recuérdate que el presidente establecía que la selección y todo lo que tenía que ver con la función del órgano rector del Ministerio Público, que es el Consejo Superior del Ministerio Público, se hiciera por ley. Y desconstitucionalizar, sacar como figura constitucional a el Consejo del Ministerio Público. Por ejemplo, tú ves que la Defensoría Pública como figura jurídica está en la Constitución, a él no le importó. No dijo nada. Y otros órganos, el defensor del pueblo. Valiosa labor de la Defensoría Pública. Sí, muy buena. Valiosa labor. Extraordinaria, pero te estoy diciendo que había un interés de desmontar la independencia del Ministerio Público y fueron atacados específicamente los artículos que tenían que ver con la fortaleza institucional e independencia del Ministerio Público, porque lo que quieren es que el próximo procurador pueda hacer a su antojo lo que le dé su santa voluntad en la Procuraduría General de la República, entre ellos ampliar la matrícula y que los compañeros que quieran ser parte del Ministerio Público e incluso titulares del Ministerio Público sean seleccionados por vía de la relación política y no de la meritocracia interna. Valentín, esa es la realidad. reitero, eso que acabas también de mencionar, yo puedo pensar que es subjetivo. ¿Dónde está el sustento? Te estoy La diciendo presunción, ¿por qué? la modificación constitucional. ¿Cuáles fueron los artículos que se modificaron? Se modificó el artículo 369. Pero la intención no indica que eso es para políticamente beneficiar. Pero que se hizo. No es que la intención, es que se hizo, viejo. Escúchame, hermano querido, pero es que se hizo. Si tú quieres ampliar el concepto independencia y tú tienes en el artículo 370 de la Constitución de la República que te define cuáles son los principios nodales que rigen la función del Ministerio Público, tú te vas a dar cuenta que entre los principios nodales que rigen la función del Ministerio Público está uno que se llama principio jerárquico. Está la objetividad, unidad de acción, principio jerárquico. ¿Qué significa jerárquico? Un ejemplo de jerarquía institucional y funcional se da en las Fuerzas Armadas, donde el general manda al coronel, el coronel manda al teniente coronel, el teniente coronel manda hacia abajo al capitán y sucesivamente hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay una conformación jerárquica de la cadena de mando. Y esta modificación rompe la jerarquía. En el Ministerio Público hay una cadena de mando igual, porque el principio jerárquico obliga a que el Ministerio Público se rija de esa manera, de forma tal que la Procuradora General de la República puede dar instrucciones generales al Ministerio Público, que son de obligatorio cumplimiento para todos los miembros del Ministerio Público. Y hay instrucciones particulares que se dan directamente a un miembro del Ministerio Público subordinado por el que está por encima de él. Entonces, ¿tú eliminaste ese principio jerárquico? No, tú lo dejaste igual. Ahora, tú sí eliminaste de la Constitución de la República
algunas potestades y tendiste y procuraste afectar al Ministerio Público orgánicamente, eliminándole el rango constitucional y la potestad que la misma Constitución define para el órgano de dirección del Ministerio Público. ¿El Ministerio Público siente que ha sido así? Yo no sé cómo ellos sienten. Yo no soy Ministerio Público. Yo he sido un defensor del Ministerio Público porque desde que descubrí al órgano, cuando salía prácticamente de la universidad, vi el rol protagónico, importante, extraordinario que cumplía para con la sociedad. Por eso y la lo pregunta... único que yo hago es acompañarlo en lo más que puedo para su mejora. Por eso mi pregunta original, porque me he dado cuenta que públicamente el doctor Valentín Medrano se preocupa y atiende una situación que él está explicando en este momento, donde, reitero, los fiscales van a una huelga y ya ha explicado el doctor Medrano la motivación. Entonces, me llama la atención que un abogado que no tiene ningún tipo de obligación de sacar la cara, en el mejor sentido de la palabra, por ese sector, lo haga. Sería quizás hasta más cómodo dar un silencio o mirar hacia otro lado. Mira, es que abogado, la carrera vilipendiada, no hay más chistes que se hagan contra una carrera que contra los abogados, ¿verdad que no? Vilipendiada. Pero el abogado tiene una función tal en una sociedad cual que sea, que aún en contrapelo de sus propios intereses, el abogado aboga. Por ejemplo, cuando yo critico la forma en que se procede, por ejemplo, del mismo Ministerio Público, con respecto a algunas transgresiones a derechos fundamentales en algunas personas, eso es ir en contra de mis intereses. Porque si yo lo que soy abogado y me va a apoderar a alguien que va a caer preso, como yo quiero que no caiga preso. ¿Me entiendes? Entonces, como ente social, como abogado y como compromisario de la justicia, tú tienes que asumir posiciones que enaltezcan los mejores intereses de la sociedad, indefectiblemente que no te convengan. Porque si hay criminalidad, hay mucho trabajo. ¿No es así? Y tú crees que como ser humano, como comprometido con la sociedad, yo quiero que el flagelo de la criminalidad crezca. Obviamente que no puede ser. No, entonces, ¿hay un contradicho entre eso? No, no hay un contradicho. En lo absoluto. En lo absoluto. Y en el caso del Ministerio Público, que cumple, vuelvo y te reitero, con un rol protagónico para con la sociedad, lo que nosotros debemos tender y procurar es a que hagan su papel más efectivamente, que lo hagan con mayor calidad, que lo hagan también con respecto al ser humano que conforma ese ente, que lo haga con mejores condiciones para investigar, con mejores condiciones para preservar su salud. ¿Tú sabes cuántos fiscales enfermos hay? El listado te sorprendería. Y la calidad de las enfermedades que en su mayoría tienen que ver con, o tienen que tener un principio, una génesis en problemas de estrés. El nivel de estrés que maneja un fiscal no es pequeño, no es chiquito. Entonces, lo mínimo que merecen es tener un buen sistema de pensiones y jubilaciones, un buen seguro de salud, seguro de vida, tener mejores condiciones laborales, adecentar todo lo que se pueda para que puedan hacer un trabajo cada vez mejor, pero en mejores condiciones. Recientemente... Y que se le pague justamente. ¿Tú sabes lo que dice la ley? Que el salario de un fiscal tiene que ser el salario de un juez. Ya los jueces sabemos que la última vez que se le aumentó el salario a los jueces, parecía un salario mínimamente digno, aproximado a la dignidad. Ya dejó de ser digno. Porque obviamente la capacidad que tienen los jueces, la capacidad económica que tienen para solventar las situaciones que la vida les presenta, la carestía de la canasta familiar que se ha aumentado y ellos siguen con el mismo salario,
ya es un salario depreciado el de los jueces. Y los fiscales debían ganar el mismo salario de los jueces y ganan una proporción ínfima del salario de un juez. Según la ley 133.11 orgánica del Ministerio Público, el salario de un fiscal de primer grado, por ejemplo, es el salario de un juez de primer grado. Entonces, los gobiernos de la República Dominicana, históricamente, y este es el que más, los gobiernos de la República Dominicana han depreciado, minimizado, diluido prácticamente el presupuesto que legalmente le corresponde al sistema de justicia. ¿Depreciado con S o despreciado? Las dos cosas. Lo han despreciado y lo han depreciado. Las dos cosas. Y este es el que más, porque este invierte mucho en alaracas publicitarias. 9.000 millones de pesos para decir que se están haciendo las cosas bien en el Ministerio Público, y el Ministerio Público te dice hoy que tiene todas las carestías del mundo. El Ejecutivo es que determina el nivel de salario. El Ejecutivo es el que determina, un fiscal. El Ejecutivo es el que determina el respeto al presupuesto de la República legalmente instituido. Y en la ley del Ministerio Público se establece un presupuesto, un % de participación en el Producto Interno Bruto presupuestal de la República Dominicana. ¿Y se cumple eso? No se cumple, porque no hay un compromiso. Oye, mira, todo eso es bulto, escúchame la expresión. Todo eso es allante y movimiento. ¿Qué queremos un Ministerio Público? ¿Qué proscribimos la corrupción? Eso es mentira. Eso es mentira. Pero gracias a Dios, yo lo dije en el día cero, lo seguí manteniendo, fui objeto de las más pugnaces y demoledores críticas, pero mira, hasta los que me criticaban antes están coincidiendo conmigo. Bien, vamos a hacer una pausa. Al regreso continuamos conversando con el doctor Valentín Medrano. En breve retornamos. En breve volvemos. A la hora con Gregory. Continúo la conversación con el abogado Valentín Medrano. Recientemente, bueno, el fin de semana pasado, el doctor José Alejandro Vargas, miembro titular del Tribunal Constitucional, pues escribió un artículo periodístico en un medio de comunicación. Normalmente yo recibo ese artículo los domingos por parte del doctor José Alejandro Vargas, y me llama mucho la atención porque toca un tema que puede ser sencillo jurídicamente hablando, y por eso quiero hacer el planteamiento de Valentín Medrano. Decía, en sentido general, el doctor José Alejandro Vargas, de que los decretos del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo del Presidente de la República, pueden ser atacados legalmente ante el Tribunal Constitucional, sobre todo si hay un decreto que aparenta tener algún tipo de vicio, algún tipo de anomalía. Me gustaría conocer la opinión al respecto. Bueno, mira, lo primero es que cuando José Alejandro Vargas habla, yo pongo mucha atención en lo que dice, porque es una persona muy valiente, asumió o ha asumido un rol que se puede considerar como eminentemente responsable, judicialmente hablando. Y es muy ducho, inteligente, bien formado. Por vía de consecuencia, cuando él habla, tú primero tienes que revisar lo que dice. Presumir lo bueno, de antemano. Lo presumes bueno, y después entonces tú entras a las particularidades, las fundamentaciones. Yo no tengo una deuda de lectura de los últimos tal vez 2 o 3 artículos, porque estaba, como tú sabes, atendiendo asuntos fuera de nuestro lar nativo. Pero eso que él dice es así, eso es como dicen, tautológico. LQQD, lo que se quería demostrar. Eso es así, punto. Pero no solamente ante el Tribunal Constitucional. Todo aquello que sea contrario a la Constitución de la República, que afecte una garantía de derecho inserta en la Constitución de la República, que en este caso sería una garantía de derecho fundamental,
es objeto de ser recurrible o es susceptible de ser recurrible. En el caso de los decretos, ¿qué es un decreto? Un decreto es un acto administrativo que proviene del primer mandatario de la nación. Solamente el presidente de la República emite decretos. Pero ese decreto es un acto administrativo como el que define la ley 107-13, que te dice a ti que un acto administrativo es una disposición de una persona con autoridad de forma unilateral que produce efectos jurídicos en terceros, como por ejemplo una resolución que prohíbe entrar por esa puerta, que la da una autoridad que tiene potestades legales establecidas y constitucionalmente dables, asentadas en la Constitución, me refiero, la parte legal con raigambre constitucional, que le dan esa potestad a esa persona y esa persona decide. Por ejemplo, la Junta Central Electoral, en materia electoral, un ministro de Medio Ambiente, por ejemplo, en materia medioambiental, cuando da un acto o da una facilidad o prohíbe algo, esos son actos administrativos. Y como actos administrativos tienen un control, hay un control de los actos administrativos. Y de hecho, muy fácilmente, los actos administrativos pueden ser revocables. Un presidente da un decreto y quita el decreto. Fíjate ahora que en su último decretario, el presidente de la República emitió derogaciones de decreto. Se deroga el decreto tal, se deroga el decreto tal. Es decir, tú puedes dar un acto administrativo y derogar ese acto administrativo. Muy bien, porque siempre y cuando no sean actos administrativos favorables. Porque si el acto administrativo favorable se presume su validez ipso facto, porque los actos administrativos son ejecutivos y ejecutables y ejecutorios. Y en esa condición inmediatamente se da, el acto administrativo crea, por vía de consecuencia, una, reitero el término, consecuencia jurídica. Lo que pasa es que el ciudadano común puede pensar o piensa, uno dice, bueno, el presidente emitió un decreto, ya eso es ley, el decreto es ley, así es que habla el pueblo, se habla. Entonces, por eso digo que es un tema que pone el doctor José Alejandro Vargas, muy interesante, que es sencillo, pero verdaderamente interesante, culturiza a uno y es por demás didáctico. Pero eso es el acto administrativo que no afecta garantía de derechos constitucionales. Exactamente. Porque estamos hablando de un acto administrativo, por ejemplo, favorable, que en su momento, para tú echar para atrás ese acto administrativo, tiene que hacer un procedimiento. Desde luego. Toda una parafernalia. Si no es un acto administrativo favorable, tú lo puedes echar para atrás cuando tú consideres. Doctor, pero cuando afecta derechos fundamentales, cuando el acto administrativo es contrario a la Constitución, obviamente que tú puedes atacarlo en inconstitucionalidad. Ahora bien, le pregunto al abogado Valentín Medrano lo siguiente. En el caso, y es parecido el tema que estamos, un poquito parecido, en el caso de las sentencias, aprovechando la del magistrado Vargas, la participación de él en este conversatorio. En el caso de las sentencias del Tribunal Constitucional, que muchas de ellas, y lamentablemente tengo que decir muchas, son desacatadas, ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurre? Porque se entendería que eso es jurídicamente sagrado, una decisión del Tribunal Constitucional de República Dominicana. Jurídicamente sagrada, pero las decisiones del Tribunal Constitucional no son palabra de Dios. Y en cuanto al desacato, bueno, tomé el tema, o me referí al tema. Es más, quite el desacato, doctor. Sin embargo, hay sentencias que vuelven a tratarse y a manosearse en tribunales, sentencias del Constitucional. No. El que desacata una decisión del Tribunal Constitucional está cometiendo un crimen de lesa constitucionalidad. Y puede ser un crimen afectador incluso de derechos fundamentales que están en expectativas de solución de los conflictos constitucionales que se llevaron ante el tribunal y que el tribunal resolutó. Como por ejemplo, una persona que siendo
de la carrera militar. Es separado, apartado. Y el Tribunal Constitucional considera que fue en contrapelo de sus garantías de derechos fundamentales y le restituye el derecho fundamental a través de una decisión. El funcionario que desoye eso está cometiendo un crimen de lesa constitucionalidad. Y de hecho, lo que pasa es que aquí no se respeta el andamiaje jurídico nacional. Mira, el artículo 367 del Código Procesal Penal, en lo que respecta al habeas corpus, dice que ante un mandamiento de habeas corpus que se ordena la presentación de una persona aquí, y los jueces son los culpables, oye esto, son los jueces los culpables, porque los jueces se lo hacen y no producen la consecuencia que la norma establece. Dice que un funcionario, por ejemplo, que tú le digas al jefe de la Marina, lo que sea, presénteme aquí a fulano y tal, que tenemos un habeas corpus. Preséntelo. Es una obligación de carácter constitucional. Esa es la parte del Código Procesal Penal que sale del Código Procesal Penal ordinario al Código Procesal Penal constitucional. No lo presenta, usted está renunciando a su puesto. Es separado de su puesto, es lo que dice la norma. ¿Y a quién han separado aquí de su puesto? Pero los jueces son los que han quitado, reducido el rol y la consecuencia constitucional. Porque fíjate lo que hace el sistema, que es una crítica. Una persona, cualquiera, extranjera sobre todo, la Constitución dice que no hay desigualdad por la condición de ser extranjero. Todos somos iguales. Supongamos un extranjero, un europeo, un estadounidense, un dominicano, cual que sea, lo están buscando para extraditarlo. Supongamos, ¿verdad? Aquí hay una mancuerna de violación a las garantías de derechos entre la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Dirección de Migración, que ahora se va a poner peor, imagínate, porque hay un guardia en cada uno de los dos lugares. No entiendo cómo, porque dice la Constitución de la República, en su artículo 252 y 256, que los guardias no pueden tener funciones deliberativas. Pero aquí se tiene la costumbre, los presidentes de la República, que violan la Constitución todos los días, van a poner un guardia de migración. Usted no puede hacer eso. Por la función de ese cuerpo, usted no lo puede hacer. Lo hacen en contrapelo con lo que dice la Constitución, porque eso es así. Aquí todo el mundo viola un chin la ley, un chin la Constitución, no le importa nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que migración te lo deporta, pero ya tú tienes incoado un recurso, una acción constitucional de habeas corpus, que obliga a la presentación de la persona. Cuando citan a la Dirección Nacional de Control de Drogas o a Migración, lo que hacen es que aceleran el asunto y lo mandan. Para que ya no está aquí, ya. El cuerpo no existe. Y eso se queda impune. Cuando lo que debe proceder es que destituyan al director de migración por esa falta. Lo que dice el artículo 387 del Código Procesal Penal. Esos ejemplos, todos los días, se han producido. Todos los días. No que se han producido. Y cuando tú vas al juez, ¿tú sabes lo que te dice el juez de habeas corpus? Bueno, se deja sin efecto, porque ya el cuerpo no está aquí. Pero ¿y usted ha visto esa irresponsabilidad? O sea, que si tú haces rápido la comisión del delito, si tú cometes la transgresión rápido, raudo, veloz, ya no existen las consecuencias. No sé si tú me entiendes por dónde voy. Y entonces, ¿qué yo puedo pensar del Poder Judicial actuante en este caso? ¿Que se siente subrogado o es cómplice? Bueno, yo lo que creo que es timorato. No es solamente complicidad, sino miedo. Porque aquí la función judicial en gran medida se ejerce con miedo. Porque no... Pero un país donde un juez da una decisión y le quieren quitar la visa. Tú has visto semejante injerencia. Y aquí se aplaude eso. Aquí se aplaude eso. Contrario a lo que debe ser una postura institucional y nacionalista, de decir, no, espérese aquí, no, así no.
Así no. Ahora, si lo investigamos, lo sometemos y lo metemos preso, porque si cometió un delito, ¿tú me entiendes? ¿Cómo se entiende jurídicamente que una decisión, una sentencia del Tribunal Constitucional pueda volver a un tribunal de inferior, porque todos son inferiores al constitucional? ¿Cómo se explica? Porque sucede. El Tribunal Constitucional lo manda directamente. Mira, la ley 137.11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, te dice a ti en el artículo 52 que las decisiones jurisdiccionales se atacan en inconstitucionalidad a través del recurso de revisión cuando han cumplido con todas las etapas del proceso y se consideran firmes. Es decir, cuando ya tiene la autoridad la cosa aparentemente, por lo menos en lo ordinario, definitiva e irrevocablemente juzgada. Porque no es definitivo e irrevocablemente juzgada si el Tribunal Constitucional lo puede observar. Entonces el Tribunal Constitucional, cuando entiende que ha habido una transgresión a disposiciones constitucionales, remite al último. Doctor Medrano, yo no me refiero a que el tribunal remita, no, al tribunal decide. Esta decisión se toma basado en esto que me llega de la Suprema Corte de Justicia. Esta es mi decisión. Sin embargo, hay situaciones, casos, en que esas sentencias vuelven. Es sencillo. Mira qué sencillo. Tú tienes un cuerpo, ¿verdad? Ajá. Ok, tu cuerpo tiene órganos y tiene apéndices. Y, por ejemplo, si la parte de inconstitucionalidad fue el dedo índice y se tala el dedo índice, el resto del cuerpo no está afectado de inconstitucionalidad. O sea que yo puedo volver a retomar por esas partes. No, cada caso es cada caso. Hay que ver específicamente cada caso de forma particular, porque cada caso es cada caso. Y tiene sus especificaciones, sus diferenciaciones, porque vuelvo y te reitero, si lo que hubo fue una afectación en la notificación, eso no afecta el conocimiento propiamente dicho del fondo, pero tiene que sí producir el efecto de conocimiento de todo el proceso desde cero, pero no es que da una solución definitiva como cláusula de cierre. Ya. Muy bien. Porque no da la solución como cláusula de cierre definitiva. Ahora, cuando te dije ahorita que me iba a desbocar, y me desboqué de hecho un poco, que el Constitucional no tiene palabra de Dios, el Constitucional ha cambiado sus criterios. Bueno, en este caso no serían criterios, el Tribunal Constitucional es el único con capacidad de emitir jurisprudencia, y ha cambiado. Cuando digo, ha dicho Diego. Por ejemplo, yo estoy en absoluto desacuerdo con una sentencia reciente del Tribunal Constitucional que tiene que ver con una figura jurídica que la hace desaparecer, que es la objeción al archivo en materia procesal penal. El Tribunal Constitucional cometió un absoluto absurdo, un desaguisado, una torpeza, hablando de separación de poderes, como si la separación de poderes fuera un asunto de derecho fundamental. ¿En qué caso? Como que fuera contrario a la Constitución. Fue un caso de inconstitucionalidad que se hizo de forma directa de algunos códigos, de algunos artículos del Código Procesal Penal y algunos artículos de la Ley de Lavado de Activos. No recuerdo específicamente quién lo incoó, pero el tribunal desechó todo lo que tenía que ver con la inconstitucionalidad que sí tiene la Ley de Lavado de Activos, pero sí acoge un asunto que no tiene que ver en nada de inconstitucionalidad, que tiene que ver con el archivo, que te dice, por ejemplo, la objeción del archivo, tú objetas el archivo, te archivan un proceso, tú eres víctima, y no solamente eso, desamparó a la víctima, tú eres víctima, un ministerio público, puede ser de todo ahí en el reino de los cielos, un vago, no trabajó, no hizo nada, y viene archivo un proceso, tú haces una objeción, y el juez le dice, no, ministerio público, yo veo aquí causa probable. Lo que la víctima me ha mostrado a mí es que usted tenía un caso robusto. Mire, le ordeno que produzca un acto conclusivo, excepto el archivo. Esa parte, excepto el archivo, el Tribunal Constitucional consideró que era inconstitucional.
porque dice que viola el principio de separación de poderes o de separación de funciones, lo que es un absoluto absurdo, pero también un desamparo a la víctima. Y además borra la figura de la objeción, porque ¿para qué te objeta? Si al final, si el Ministerio Público decide rearchivar, lo puede hacer. O sea, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la lógica? Te explico, porque tal vez tú no estás entendiendo. Cuando a ti te archivan un proceso, tú como víctima, que tienes tus pruebas en la mano y dices, pero ¿cómo puede ser posible si por menos que esto han condenado a otra gente? Tú vas ante el juez y le dices, mire, todas las pruebas que yo tengo, y este tipo archivó. Entonces viene y dice, no, Ministerio Público, usted tiene pruebas suficientes. ¿Cómo que usted archivó eso? No. Mire, yo ordeno, anulo su archivo y ordeno que usted presente un acto conclusivo diferente al archivo. Pero si yo puedo rearchivar, ¿qué objeto tiene ir ante un juez? O sea, objetar no tiene sentido ya. Mataron la figura de la objeción con esa decisión tan torpe. Entonces, no es que el Tribunal Constitucional tiene palabra de Dios. Ahí hay personas jurídicamente bien formadas, con criterios bien acentuados y asentados también, pero no son dioses y pueden cometer hierro. Para mí eso es un hierro, pero también yo puedo estar errado y posiblemente quien esté diciendo que eso es un hierro está cometiendo el peor de los hierros, porque así funcionan las cosas. Pero yo creo que eso sí no tiene sentido, porque ahora bien, ya tú puedes archivar y eso es definitivo. Entonces nosotros tenemos dos tipos de archivos, un archivo provisional y un archivo definitivo, pero ya todos los archivos son definitivos. Y es bueno que sean todos los archivos definitivos, pero con la posibilidad, porque ya hay una sentencia en el caso de Amable Aristi Castro, que la dio el magistrado Hirohito Reyes cuando era juez supremo, que entendía que ciertamente tú le estás creando una afectación a una persona con un archivo que no es definitivo y surte los mismos efectos, porque si yo te tengo a ti investigando, te archivo un proceso porque no tengo lo suficiente prueba, pero te tengo tus cuentas embargadas, por ejemplo, durante todo el proceso que pasa hasta que el archivo se considere o se constituye en definitivo, tú estás afectado. Y son garantías de derecho. Entonces, correcto lo dicho por el magistrado Hirohito Reyes cuando en ese caso dijo, no, el archivo definitivo, tú ves, eso sí debía ser el Tribunal Constitucional. El archivo definitivo y el archivo provisional, esa es la misma cosa. Debe ser la misma cosa, porque afectan garantías de derecho. Ahora, la víctima no puede ser desguarnecida y tiene que tener la posibilidad de ir ante un juez a que se le escuche, se observen sus argumentos y sus elementos de prueba y se determine si ciertamente esa persona tiene razones suficientes para sentirse como quejoso de un acto presunto de transgresión a las disposiciones punibles, de sentirse víctima, de sentirse ajado, dañado. Ahí tú sabes lo que están haciendo los tribunales, porque a eso sí hacen los tribunales dominicanos de una vez. Agarran eso y le dan una consideración diferente. El Tribunal Constitucional solamente dijo, excepto el archivo, solamente esa fue la parte. Pero ahora ellos se agarran de eso y los archivos a un objetado y que hayan tenido ganancia de causa, las objeciones con ganancia de causa, la desechan los tribunales recursivos. Entonces, estamos ante un absoluto desamparo de la víctima que ha producido una decisión del Tribunal Constitucional que ha interpretado de forma incorrecta lo que es la separación de funciones. ¿Habrá algún tipo, piensas que algún tipo de solicitud de resarcir esa decisión por parte del tribunal, de algún sector? Claro, eso no, pero eso son las víctimas. ¿O de manera individual? Son las víctimas, pero hay un problema, que quien representa a la víctima es el Ministerio Público, y es el Ministerio Público que se encuentra contrapuesto a la víctima en la objeción del archivo, porque el que objetó fue un Ministerio Público. El que objetó fue un Ministerio Público. Entonces, si tú decidiste desechar esa figura jurídica, matarla, aniquilarla, porque es lo que hace en sus efectos, tú mataste la figura de la objeción, tú tienes que solicitar de alguna forma, prohijar que a lo interno del Ministerio Público haya un procedimiento en el que las víctimas puedan ser escuchadas y reevaluada su situación tendente a la consecución de que se pueda surtir los efectos de la objeción del archivo. Bien, mire doctor,
como usted ha estado durante años, durante muchos programas, pendiente de lo que sucede o no sucede con el Ministerio Público, ha habido la reciente reformulación, modificación de la Constitución de la República que toca la parte de la independencia de esta figura que es parte de nuestra composición protocolar en cuanto a lo que tiene que ver con las relaciones del ciudadano con la justicia. El Ministerio Público tendrá un representante que ya no va a ser denominado Procurador General de la República. Todo esto en busca de que haya independencia, es la motivación original por parte del Ejecutivo del Ministerio Público frente al mismo Poder Ejecutivo. Su experiencia, lo que le queda de que ya está constitucionalizada esta decisión que en muchas ocasiones usted evaluó antes de que sucediera. Todo es mentira. Y lo único que se procura es cada vez tener más control de las cosas y de que haya menos garantías de derechos del ciudadano. El presidente de la República, con su modificación constitucional, le dio una puñalada al pueblo, pero el pueblo que se lo goce, porque obviamente parece que al pueblo le encanta que le mientan. Tú vienes, le dices 10 mentiras y ellos se sienten bien con la mentira. De hecho, decía Benjamin Franklin que la mesa de la verdad siempre estaba vacía, pero la mesa de la mentira, como es tan encantadora, tan chulísima, tú sabes, estaba llena de comensales, porque a la gente le gusta que le mientan. Yo vengo aquí, digo 3 verdades, y este tipo, óyeme, este tipo es peligroso, este tipo no está bien. Empecemos. Constitución de la República, modificación. La forma de elección de la Procuradora General de la República o el Procurador General de la República. A una terna de una sola persona sometida por el presidente de la República tiene que ser aprobada por el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es quitarte tú la potestad de elegirlo. La única persona que puede someter terna para un procurador es el presidente y puede someter a una sola persona y el Consejo tiene que aprobarla. O rechazarla. No, rechazarla no. Eso no está establecido en la Constitución. No dice que puede rechazarla. Búscalo, ahí está la Constitución. No puede rechazarla. No. Pero es para evaluación, doctor. No, señor, el presidente somete a una persona y usted la aprueba. Eso es solo lo que dice la Constitución. Te dije que usted... Pero no lleva la terna. Hasta tú, coque tú, Brutus, Filiomé, hasta tú has sido engañado. Entonces yo no me di cuenta. Oye, pero hasta tú has sido engañado. Es que estos son unos estafadores. Pero la terna no va ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero para que la aprueben solamente. Bueno, pero para escoger... ¿Qué terna? ¿Cómo terna es 3. No, una sola persona. Pero es que una terna no puede ser... Búscate la Constitución, lindo. ¿Qué significa terna? Terna debía ser más de una persona, pero no es una terna. Es una persona que el presidente someta al Consejo y que el Consejo tiene que aprobarla. Es que ustedes han sido estafados, doctor, yo no quisiera que usted tenga razón en lo que está diciendo. No, pero espérate. ¿Dónde está mi teléfono? No, pero yo tengo que, porque yo tengo que decir que tengo que creer. Yo te voy a buscar la Constitución. No va a dar tiempo, doctor, en el aire. No va a dar tiempo. No va a dar tiempo. Pero entonces se queda todo igual, porque la potestad... Se queda todo igual, absolutamente todo igual. Y lo otro que hicieron fue quitarle al Ministerio Público el Ministerio Público ante la administración, ante el Tribunal Superior Administrativo. ¿Qué significa eso? El Ministerio Público Administrativo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que ahora ellos tienen el control de absolutamente todo desde el administrativo. Ya no es un asunto que tiene que ver con un órgano constitucional al margen, que es el Ministerio Público, que tiene una formación diferente. Ahora se llama el abogado general ante la administración pública o algo por el estilo. Tiene una denominación diferente, pero lo sacaron del Ministerio Público. O sea, ya tú no tienes que tener formación de fiscal. Y por eso también al interno del Ministerio Público, para algunos de esos miembros del Ministerio Público que se quedan ahora prácticamente sin funciones, le están dando algunas boronitas a lo interno del Ministerio Público. Mira, este es un país de estafadores, mi hermano. Yo creo que cuando vinieron los colonizadores, fueron delincuentes que buscaron para que nosotros tuviéramos este tipo de mentalidad. Óyeme, no puede ser posible que tú juegues con la mentalidad de la gente así, que tú abuses así, que lo engañes de forma tan... Y el discurso
el discurso de que nosotros estamos haciendo todo lo que nunca se ha hecho. Mentira, porque incluso lo que tiene que ver con el presunto, la no presunta modificación de la Constitución, eso estaba prohibido por la Constitución. Usted no ha hecho nada. Aquí no se hizo nada. Por ejemplo, ¿podía el presidente de la República actual ser candidato en el 2028? ¿Podía? No podía. Entonces no hizo nada. ¿Qué hizo? Como dice una canción, creo que dice, ¿qué hizo? No hizo nada. No hizo nada. ¿Y la figura de los candados, qué valor usted le da? Exactamente, ¿qué candado? ¿Cuál es el candado? El candado que, la imposibilidad hermano, y ellos no modificaron los candados. Lo primero es que ese presunto candado es una violación a la Constitución, porque la forma de modificación de la Constitución cuando versa con respecto a la parte gruesa de la Constitución, lo que se conoce como las cláusulas pétreas, tiene que ser sometido a referéndum del pueblo. Dice la Constitución, ¿hubo referendo aquí? No. Hermano, que nosotros estamos siendo engañados, afectados, traicionados, violentada la Carta Magna, la Constitución de la República. Si usted quiere, ahí está la Constitución, yo le digo, busque lo que yo le estoy diciendo. Bien, doctor, muchísimas gracias por compartir nueva vez en La Hora con Gregory, y lo que usted menciona, pues se le presta atención, el televidente presta atención a lo que usted dice. Gracias por sus aseveraciones y por su defensa inicial en el primer bloque completo. Ese video usted tiene que enviárselo a los fiscales, de los fiscales dominicanos, a quien usted loó de manera positiva. La defensa de los fiscales es la defensa de la nación. Bien. Ha estado con nosotros el día de hoy Valentín Medrano. Mañana les espero nueva vez a la misma hora, en este mismo canal.